Hoy continuamos con el estudio. La semana pasada estuvimos en la introducción del tema de estas tres parábolas que trata acerca de cosas perdidas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, el hijo perdido. Y usted sabe, ¿verdad?, si estuvo aquí, de que estuvimos hablando a quién Jesús se dirigía en estas parábolas, quién era su audiencia, el por qué Jesús hablaba, ¿verdad?, estas parábolas y a quién él dirigía, ¿verdad?, quién era el objeto de esas parábolas. Así que hoy vamos a entrar de lleno con la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Se encuentra, como dice ahí, en Lucas capítulo 15. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 7. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor, dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Voy a poner el tiempo aquí, ¿verdad?, para no pasarme aquí del tiempo. Ok. Jesús se hallaba, si podemos decirlo de esta manera, en un lío con los líderes religiosos que tenía de frente. Porque decían, ¿verdad?, como discutimos la semana pasada, que Jesús recibía y se sentaba a comer con los pecadores. Los fariseos no eran sacerdotes ni oficiaban sacrificios, pero su comunión exclusivista, ¿verdad?, con quien ellos comían, eso era parte de todas esas reglas que yo le dije la semana pasada que ellos establecían. Por lo tanto, este grupo de fariseos no se sentaba a comer con cualquier persona, solamente se sentaba a comer con los que ellos entendían que estaban a la par con él. Y como dice aquí, el objetivo, ¿se escucha? Encuentro que no se escucha prácticamente. El objetivo de esta parábola era salvar al perdido. Las parábolas de Jesús, ¿verdad?, todo ese trasfondo nos lleva a esta parábola de la oveja perdida, que es la primera que él narra. Yo quiero hablarle primero un poquito acerca de las ovejas, ¿verdad? Escuchamos hablar mucho acerca de las ovejas, en la palabra hay muchas analogías acerca de las ovejas y la escuchamos, pero no siempre nos identificamos con ellas, porque aquí en Puerto Rico es muy raro que nosotros veamos ovejas, a menos que sea un sitio, ¿verdad?, o una granja de estas que es abierta al público, ¿verdad?, que la gente paga para ir a ver este tipo de animales extraños. Pero en Puerto Rico nosotros no estamos muy familiarizados con lo que son las ovejas. Así que yo quiero hablarle un poquito, para que usted se ponga en el lugar de esa gente que estaba ahí, yo quiero hablarle un poquito acerca de las ovejas. Vamos a ver si esto coopera aquí. En la Biblia hay más de 500 alusiones a las ovejas. Por su falta de defensa y su mansedumbre, las ovejas se utilizaban en las Escrituras como símbolo literario del hombre sufrido, carente de cuidado y dirección. Una de las dificultades de la oveja es que carece de sentido de dirección. Se lo decía la semana pasada. El GPS de la oveja está dañado. Las ovejas se pierden fácilmente, o sea, se distraen fácilmente y no es culpa del pastor necesariamente. Simplemente la oveja es distraída y la oveja tiende a perderse fácilmente. Una vez se pierde,
es difícil que pueda retomar el camino por sí sola. Se torna desorientada y máxime cuando queda expuesta a ser atacada por los coyotes, los pumas y otros animales salvajes que poseen más astucia y velocidad que ella. Estudiando el tema, ayer en la noche yo estaba viendo un video de un pastor de ovejas que encontró una de sus ovejas que se había perdido. Esto estoy hablando de recientemente, hace unos pocos años. Y encontró esta oveja en la orilla de un río que no tenía tanta agua, y las dos patas de atrás de la oveja estaban dentro del agua y las dos patas del frente estaban fuera del agua. Y este pastor llegó a ayudar a la oveja, y la oveja estaba tirada ahí con sus dos patas adentro y sus dos patas afuera, y el pastor tuvo que entrar adentro del agua en el río, que le llegaba como por las rodillas más o menos, o un poquito más arriba, y empezar a empujar la oveja para sacarla de ahí. ¿Y sabe qué hizo la oveja? Absolutamente nada. La oveja se quedó ahí con todo su peso, se vio una oveja bastante pesada, con todo su peso, y nunca hizo ningún esfuerzo para ayudar al pastor a sacarla del agua. Ella estaba ahí tirada, ahí. Y el pastor empujando, casi no la podía mover, casi no la podía cargar, y la oveja solamente miraba un poquito para atrás, a ver, como que ya me sacaste. Como que ese. La oveja no hizo ningún intento de salir de ahí. Entonces, cuando yo vi ese video, me ayudó a entender de que verdaderamente, si una oveja se pierde, no regresa sola. ¿Sabe? Esa oveja estaba ahí tirada, ella podía salir si hubiera hecho un poquito de esfuerzo, pero esa oveja no hizo ningún esfuerzo para salir del agua. El pastor tuvo que hacer todo el esfuerzo para rescatarla. La oveja no tiene garras, no tiene dientes grandes y afilados. Solamente los machos en las ovejas tienen una especie de cuernos que están enrollados a los lados, y eso no les ayuda mucho en su defensa. Por lo tanto, por eso es que la oveja es tan susceptible cuando viene un animal salvaje a atacarla. Como mencionaba David, que venía el león, que venía el oso, y como dice aquí, que viene una hiena, viene un lobo, cualquier tipo de animal salvaje que viniera a atacarla. Prácticamente la oveja está totalmente indefensa, no tiene cómo defenderse. La oveja también es ingenua y tímida, y sus enemigos siempre la acechan para tomar la presa y comérsela. Las ovejas frecuentemente se meten en espacios peligrosos y se atascan. Como les decía ahorita, esta se metió en la orilla de ese río, no con tanta agua, se atascó y ahí se quedó. Si no hubiera llegado el pastor, a lo mejor ahí muere la pobre oveja. Las ovejas tienen un sentido de manada. Les gusta estar siempre apiñadas unas con otras, siguiendo al pastor. Necesitan la protección de sus pastores, y nuevamente me dice que son distraídas y a veces se desvían del resto del rebaño. En otras ocasiones simplemente imitan la conducta de otras ovejas. O sea, la oveja está todo el tiempo mirando a su pastor. Si el pastor se mueve para aquí, generalmente la oveja se mueve para aquí. Ve que las demás se mueven, quizás algunas no saben por qué se están moviendo, pero vieron que las demás ovejas se movieron y ellas se movieron también, porque ellas tienden a estar siempre juntas. Generalmente usted no ve una oveja sola, a menos que no sea una oveja que está perdida. La oveja tiende a ser un animal muy inocente, y todo ese pelo, toda esa lana que ellas tienen, se les recorta una vez al año. Porque si no se les recorta tarde que temprano, toda esa lana que tiene va a terminar tapándole los ojos, y la oveja no tan siquiera va a poder ver hacia dónde se dirige. ¿Cuándo las recortan? Las recortan cuando empieza el verano en esa región donde ellas están. Cuestión de que cuando se acerque la temporada de invierno, ya toda esa lana haya crecido nuevamente, y para la temporada de frío, ellas obviamente tengan toda su lana de vuelta y estén protegidas del frío, porque para esa región, como posiblemente han escuchado en otras ocasiones, en las temporadas de calor es extremadamente cálido, pero en las temporadas de frío se pone extremadamente frío, y generalmente el día es bien cálido, la noche es más fría. Imagínense en las temporadas de invierno. Y ahora yo les quiero hablar un poquito acerca del pastor. Pastor de ovejas. Su rutina empezaba muy temprano en la mañana, justo cuando comenzaba a salir el sol. El pastor conducía al rebaño a los pastos verdes,
quedándose allí muchas veces todo el día y en ocasiones hasta la noche. Las defendía de las fieras y contra los merodeadores, o sea, todo el que estaba pendiente a ellas. Recogía la oveja perdida, cuidaba las ovejas recién paridas y las esparcidas. El pastor llevaba un bulto y un arma defensiva. Y si hacía mal tiempo, tenía un manto, que con ese manto él se envolvía para protegerse del mal tiempo, posiblemente de la lluvia y del tiempo frío. Por eso es que cuando usted ve que David va a enfrentar a Goliat, nos dice la palabra de que David tenía un zurrón, y un zurrón es un bulto. Y en ese bulto fue que David echó las 5 piedrecitas, de las cuales utilizó una para matar a Goliat. ¿Cuáles eran algunos de los instrumentos que el pastor de ovejas utilizaba en este tiempo? Uno de ellos era la vara. Ahí usted no puede leer mucho lo que dice, pero esos son algunos de los instrumentos que tenía el pastor. Ahí lo acercaron más. La vara es esta que usted ve aquí. Usted dirá, pues no es lo mismo la vara y el cayado. No es lo mismo. Ambas eran un palo, pero no eran lo mismo. La vara, como dice ahí, era de madera, una punta filosa, y se podía usar de arma para defender a las ovejas. ¿Qué otra particularidad tenía esas varas? El pastor lo utilizaba también para contar las ovejas. Cuando el pastor estaba recogiendo y llamaba a las ovejas, el pastor, cuando iba a entrarla por el portón donde él las va a guardar, él va contando 1, 2, 3, y utilizaba la vara para contar las ovejas. Así que si usted ha escuchado antes que si usted va a dormir y no puede dormir, cuente ovejas, ya usted sabe que el pastor, cuando llamaba a las ovejas de vuelta, él las contaba 1, 2, ¿verdad? Sin embargo, el pastor en ocasiones utilizaba la vara para darle unos toquecitos con la vara a la oveja, siempre que se estuviera apartando del rebaño, con el propósito de enseñarle a no desviarse del grupo. El pastor veía que la oveja se estaba empezando a apartar, le daba unos toquecitos, te estás alejando, te estás saliendo de carril. El cayado, mire, ese es el zurrón, donde le dije que ahí cargaba alimentos, donde David guardó las piedrecitas. El cayado era un palo también, pero si usted ve en la punta del cayado, tiene como una semicurva. Aquí eso se parece a lo que se utiliza para cortar pasto aquí. Se utiliza, ¿verdad? Pues esa vara era más larga, pero si usted ve tiene una semicurva allá arriba y era más o menos igual de larga que la vara, pero tenía otros propósitos. Con esta, si veía que se estaba alejando, le daba unos toquecitos, pero con el cayado, si se alejaba, él podía usar el gancho del cayado y jalarla, como si fuera un collar de perro. Jalaba la oveja y la traía de vuelta al rebaño cuando se estaba apartando y cuando se estaba yendo a algún lugar que podía ser peligroso, como dice aquí, como los espinos. Posiblemente si estaba en algún sitio, algún barranco, algún área rocosa, por algún lugar donde la oveja se pudiera caer, algún pantano, simplemente con el cayado el pastor lo extendía y lo jalaba. Ahorita vamos a ver un video, pero todavía no, pero ahora si usted lo analiza un poquito así, usted se va a dar cuenta por qué en el Salmo 23 David decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y a lo mejor usted no entendía por qué, como un palo me va a infundir aliento, y es que el pastor, la vara y el cayado, lo utilizaba para cuidar de sus ovejas. Fíjense, no para maltratarla, le daba un toquecito para que no se apartara, o si se había apartado mucho, lo extendía, la cogía y la traía de vuelta al redil. Por eso es que él sabía que el buen pastor, que él sabía que Dios estaba cuidando de él. Por eso David en el Salmo 23 decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay otras cosas que se pueden decir de la vara, pero ¿verdad? No va en esta parábola, así que no lo voy a seguir añadiendo lo que voy a estar diciendo del cayado y de la vara. ¿Qué otra cosa hacía el pastor para cuando las ovejas se estaban alejando un poquito? Muchas veces el pastor tomaba una piedrecita y se la tiraba no para darle a la oveja,
sino que se la tiraba cerca para que cuando la escuchara caer, nuevamente se diera cuenta de que se estaba apartando y la oveja se acercara nuevamente al redil. La oveja va a necesitar la mano del pastor para ser esquilada, o sea, para ser recortada. O sea, usted se puede dar cuenta, con todo lo que he dicho, de que la oveja era totalmente dependiente del pastor para ella poder subsistir y para ella poder sobrevivir. La voz del pastor. Las ovejas estaban muy familiarizadas con el tono de voz del pastor. Puede ser que algún extraño llegara a tratar de llamar a esas ovejas, puede ser que algún otro pastor de otro rebaño pudiera llegar a llamar a esas ovejas y las ovejas no le hacían caso porque las ovejas conocían la voz de su pastor. No cualquiera las podía llamar y ellas se iban. Son distraídas, pero no son tan tontas como algunos piensan. Ellas sabían reconocer la voz de su pastor. La pasión de pastorear viene de la compasión al observar la necesidad de guía y dirección espiritual entre las almas. Jesús es nuestro mejor modelo en eso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Reconocen la voz de su pastor. Aquí podemos ver el cuidado del pastor con la vida de sus ovejas. En el Salmo 23, en esa porción donde dice, en lugar de delicados pastos me harás descansar. Si usted se fija, ahí ese monte que estaba ahí prácticamente no había nada. Era seco. Lo que había eran 2 o 3 pastitos verdes entre medio de las rocas, que es lo que él está narrando, lo que él está explicando. Pero las ovejas confiaban tanto en su pastor que ellas la seguían y sabían que su pastor le iba a llevar exactamente hacia ese lugar, con que fuera un poquito de pasto, iba a haber pasto suficiente para que ellas en ese momento pudieran comer. Y eso demostraba la dependencia de las ovejas de Dios, del buen pastor. Tal y como él lo dice, nuestra vida es exactamente lo mismo. Nosotros estamos dependiendo constantemente del buen pastor. A veces nosotros quisiéramos ver mucha abundancia, que nosotros no tuviéramos que preocuparnos absolutamente de nada, pero el buen pastor nos da exactamente lo que necesitamos para el momento que necesitamos. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos hemos visto apretados, como dicen por ahí, ¿verdad? Apretados económicamente, que no sabemos si va a haber o no va a haber, y de repente de algún sitio que nosotros no esperábamos, la provisión del buen pastor llegó ahí justo en el momento en que lo necesitábamos. Y ¿sabe? Posiblemente comimos y no nos queda nada más, posiblemente pagamos y no nos queda más, pero el buen pastor se hizo cargo de que para el momento que necesitábamos, nosotros tuviéramos lo que nos hacía falta. Y ese es el cuidado del buen pastor. Por eso es que el pastor cuida de sus ovejas. Por eso es que en esta parábola que está contando Jesús, el pastor dejó las 99 y se fue a buscar la que se había perdido. Mateo 9:36, no lo tienen que buscar, yo creo que lo vamos a estar siguiendo, pasando por aquí. Dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Compasión, ¿qué es la compasión? La compasión nos señala un sufrimiento por otro. Cuando digo por otro, quiere decir por otra persona. La compasión puede describirse como un toque piadoso, con un interés que está motivado por el amor. O sea que cuando Jesús sentía compasión de la multitud, cuando Jesús sentía compasión de aquel que estaba perdido, Jesús lo hacía motivado por el amor, porque realmente estaba preocupado por esa gente que andaba por ahí divagando como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces esta parábola a nosotros no nos hace sentido hasta que nosotros no nos damos cuenta que esa oveja perdida somos o fuimos nosotros. De que el buen pastor dejó las otras ovejas, no las dejó descuidadas, las dejó bien, pero fuimos tan importantes para él que él dejó las 99 para ir a buscarnos a nosotros. El estilo, amor y diligencia del que busca las ovejas, que hasta se las echa por encima de los hombros, no es otra cosa que el estilo, amor y diligencia de Jesús hacia los pecadores a quienes él le ha estado predicando.
cargar una ovejita de esas no es fácil. Y dice que se las echaba encima del hombro. Yo leí que la oveja, una vez llegaba a vida adulta, prácticamente su peso promedio era algunas 70, 80 libras. Usted imagínese, si la que usted le tocó no era la de 70, 80, si usted le tocó la gordita. Buscar esa oveja perdida, tirársela encima del hombro y caminar, sabrá Dios cuánta distancia para traer nuevamente al rebaño a esa oveja que se había perdido. Nosotros puertorriqueños, ¿verdad? Yo siempre lo señalo y usted sabe que es verdad. Nosotros los puertorriqueños somos un poquito más descuidados. Uno, tengo 99, se me fue una. Ay, esa oveja es bien pesada. Yo voy a cargar eso. Mira, si ella quiere regresar, que regrese. Si no, pues que se quede por allá. Que la disfrute otro. Pero yo no voy a pasar ese trabajo, romperme el cuello para cargar esa oveja tan pesada, para traerla de vuelta. O si acaso le tira la soga y mira, y jalándola así, o llega muerta la oveja, jalándola. La asfixia, porque no la va a cargar. La dinámica de esta parábola es la misma que había en Isaías 53, que dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. De lo que se percata el pastor terrenal, también se percata el buen pastor divino. Y si es necesario, se las echará sobre los hombros, porque la condición de esa oveja lo amerita. El Señor sabía que sus oidores, conscientes del valor de lo que se perdía, dejarían a las 99 para ir en busca de esa que se había perdido. No harían una búsqueda al azar, sino una búsqueda diligente y responsable hasta encontrarla. La búsqueda se hace por dos razones muy importantes: por amor y por el valor de lo que se pierde. La alegría que produce el hallazgo cambia el cuadro triste del pecador, de ese pecador, ¿verdad? Lo cambia sobre la relación con Dios. Y yo quiero traerles esta ilustración, que cuando yo estaba leyendo y estaba meditando en el tema, esta ilustración me vino así como una inspiración. De repente yo dije, déjame avanzar a escribirla porque se me va a olvidar y después no lo voy a poder contar y no lo voy a poder hacer. Imagínense imagínense usted, no todos, usted está en una excursión con 100 personas. Usted está en una excursión dando la vuelta por la isla, está en algún lugar turístico y usted está en esa guagua con 100 personas y un guía que los está llevando usted hasta ese lugar que usted va. Y ya sea por curiosidad, por atrevimiento, por despiste, usted se apartó del grupo donde estaban esas 100 personas, incluyéndolo usted, y usted de repente se dio cuenta que usted estaba perdido. ¿Alguien se ha perdido en el yunque alguna vez? Yo no me he perdido, pero no quisiera perderme tampoco. Hay muchos cuentos de la gente que se ha perdido en el yunque. Entonces, la noche está por caer, no tienes comida, no tienes agua. Al principio te divertiste, pero ahora que te das cuenta que no sabes ni dónde estás, ya no te estás divirtiendo tanto. Hay un líder que está a cargo del grupo y él podría escoger quedarse con los 99 que se mantuvieron juntos, ¿verdad? Y me olvido del que se perdió por la razón que sea. O si yo decido salir a buscar esa persona, que eres tú, que se había perdido. Imagínate que tú eres esa persona perdida. ¿Qué hubiera pasado si el líder hubiera decidido quedarse con los 99 que no se perdieron y no buscarte a ti? Ahora, imagínate cómo tú te sentirías, que tú estás perdido, quizás con hambre, con sed, asustado o asustada, y ese líder, ese guía, de repente decide dejar esos 99 que no se perdieron en la guagua y salir a buscarte a ti. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué es un perdido? Un perdido es alguien que no tiene un destino determinado. No tiene o no lleva un destino determinado. Que se siente confundido y sin capacidad para avanzar a resolver un problema o una dificultad. ¿Cómo tú te hubieras sentido si tú hubieras estado perdido? Llevas un tiempo perdido y de repente te das cuenta que ese guía, ese líder, dejó a los 99 que no se perdieron y decidió ir a buscarte a ti, a arriesgar su propia vida. Eso es precisamente lo que aquí Jesús está narrando en esa parábola, cuando está hablando del perdido. Aunque está mencionando las ovejas porque era un ejemplo típico.
de lo que era la cultura en ese tiempo. Jesús está hablando de ese perdido que no lo conoce a Él, de ese perdido que está perdido en sus delitos y pecados. Jesús pudo haber decidido quedarse con los que le seguían, con los que lo obedecían. Pero en esta parábola Jesús está narrando que Él decidió dejar a esos que ya estaban con Él para ir a buscar a ese que se había alejado y ese que se había perdido. Un perdido vive de manera desordenada, tiene costumbres poco formales y solo se preocupa por divertirse y entregarse a los vicios. En fin, es un ser perdido. Pero en esta parábola, ¿qué hace Jesús por el perdido? Primero, se preocupa por él. Lo primero que Jesús hace es que se preocupa por el que está perdido. Segundo, lo ama. Porque si no lo amara, no lo hubiera preocupado. Tercero, lo busca. Y ahí está demostrando el amor que siente por ese perdido. Decidió salir a buscarlo. Y cuarto y último, cuando lo encuentra, lo carga sobre sus hombros. Nosotros aprendemos por medio de esta parábola que los pecadores son como ovejas. Dios a menudo se refiere a su pueblo como ovejas. Primera de Pedro 2:25 nos dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. El que está perdido no tiene ningún pensamiento de lo que viene más adelante. No piensa en absoluto en el futuro. El que está perdido vive en el momento. Lamentablemente. El descarriado se da cuenta de que un día tendrá que pagar, pero no le importa. Más bien vive la gratificación inmediata. Hace lo que siente en ese momento. Y eso es lo que caracteriza a alguien que está perdido. Si usted ha conocido a alguien o si en algún momento usted estuvo perdido, usted sabe de que no me hables de Dios, no me menciones a Dios. Yo estoy disfrutando la vida, yo estoy disfrutando con mis amistades, yo estoy disfrutando del salir a tomar, yo estoy disfrutando del salir a llevar una vida sexual desenfrenada, yo estoy saliendo por ahí a probar todos los tipos de drogas que me ofrecen. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona no tiene ninguna preocupación por el futuro. Esa persona en ese momento está tan y tan perdido que lo único que ve es poder satisfacerse en ese momento, poder satisfacer sus deseos y todo lo que tiene, ¿verdad?, a su alcance y tiene de frente. Jesús quiere comparar el estado de abatimiento en que el hombre se encuentra a la oveja que salió a buscar con el estado en el que el pecado tiene a los hombres. O sea, el pecado tiene a la gente perdida. El pecado tiene a la gente sin ningún camino, alejado del rebaño. En esta comparación, eso es lo que Jesús hace por medio de esta parábola, al compararlo. Isaías 40, versículo 11 dice: como un pastor que cuida su rebaño y recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Ese es el cuidado que tiene el pastor con sus ovejas. Otro versículo que hemos escuchado mucho dice, se encuentra en Isaías 53, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Notamos que cuando las ovejas se pierden, Dios las busca y no se da por vencido hasta que las haya. Yo no sé si usted está agradecido porque Dios es de esa manera. Porque como les decía ahorita, nosotros quizás en nuestra cultura se nos pierde una oveja, se nos pierde algo que queremos más o menos. Quizás nosotros no vamos a dar todo por salir a buscarlo. Quizás nosotros decimos, bueno, se me fue una, como les decía ahorita, me quedan 99, pues después yo la reemplazaré, las ovejas van a volver a parir, voy a tener más, olvídate, vamos a dejarla. Ya quiso perderse, pues déjala que se pierda. Pero que aquí Jesús nos está demostrando que una sola era suficientemente importante para él, para dejar todas las demás, para salir a buscar esa sola que se había perdido. Mire si nosotros somos importantes para el Señor, que el Señor
nos fue a buscar a lugares que quizás nosotros ni sabíamos que Dios iba a llegar a ese lugar. La semana pasada yo le decía que a veces nosotros decimos, yo encontré a Dios, pero la realidad es que Dios nos encontró a nosotros. Mire, yo conocí al Señor, como le he contado tantas veces, cuando yo tenía 11 años. Y aunque yo tenía una idea de quién era Dios, aunque yo había estado en un colegio cristiano, había estado en un colegio católico y siempre hay una clase de religión, y aunque yo siempre estuve interesado en las cosas de Dios, a pesar de que realmente no lo conocía, Dios salió a mi encuentro y Dios salió a buscarme. Cuando yo tenía 11 años, salió a buscar a mi familia entera. De un momento que pareció una casualidad, como yo les he contado antes, se acercaba Viernes Santo, mis abuelos ya estaban sirviendo al Señor. También nosotros teníamos una casa en venta en ese entonces, y la persona que estaba comprando la casa, me acuerdo que era una señora, y tenía 2 hijas, un poco menor que yo, y esta señora era cristiana. Entonces nosotros Dios había enviado 2 personas distintas a bombardearnos. Primero estaban mis abuelos, que ya habían estado un tiempo insistiendo para que nosotros visitáramos la iglesia que ellos estaban asistiendo. Y por el otro lado, nosotros teníamos esta señora que estaba interesada en comprar nuestra casa, que era cristiana, y esta señora aprovechaba cada vez que llegaba a la casa, allí para preguntar cómo iba la transacción, cómo iba el banco, cómo iba el progreso. Esta señora, cada vez que llegaba allí, aprovechaba para ministrar a mis papás, para dar testimonio, para hablarle de Dios. Así que nosotros teníamos, ¿verdad?, ahí por todos lados, bombardeándonos, y yo me sentaba a escuchar, muy interesado. Pero se acercaba Viernes Santo y me acuerdo, como si fuera ahora, de esa llamada de mi abuela que llegó para invitarnos a asistir a la iglesia ese Viernes Santo. Y mis papás dijeron que sí. Y llegaron hasta allí. Y ese Viernes Santo mis papás aceptaron al Señor. Y junto con ellos, yo lo acepté también. Y hasta el sol de hoy, he servido al Señor ya por muchos años. Más de 30 años. Ya duele decirlo. Más de 30 años he servido al Señor. Y yo puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo. Porque Dios salió a mi encuentro cuando yo todavía era un niño. Porque, ¿verdad?, lamentablemente pues, otras personas lo conocen más tarde, pero yo siempre doy gracias a Dios porque Él me fue a buscar cuando yo tenía 11 años de edad. Con los 11 años yo no tenía manera, quizás no tenía los recursos para yo salir a buscarlo. Yo no guiaba, yo no podía llevarme yo mismo a la iglesia, no conocía iglesias cristianas así, pero Dios decidió llegar hasta allí, encontrarme y rescatarme. Porque si Él no me hubiera ido a buscar cuando yo tenía 11 años de edad, yo no puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida. Hay gente que puede dar testimonio, yo hice esto, yo hice lo otro, yo me perdí, mire, yo no hice. Pues yo doy gracias a Dios por todo lo que yo no hice. Porque Dios temprano en mi vida me fue a buscar y me rescató de estar como esa oveja perdida. Aunque estuve perdido, aunque tenía 11 años de edad porque no le conocía, Dios me evitó tantos dolores de cabeza. Y yo estoy agradecido por eso, porque Dios fue a buscarme. Si estamos perdidos, Dios no se da por vencido hasta que nos haya. Ya sea que seamos sus elegidos, o oigamos su llamado para la salvación, o que nos hayamos descarriado. Todos nos hemos descarriado hasta cierto punto. Usted no tiene que portarse de una manera escandalosa para llamarse descarriado. Hay gente dentro de la iglesia que lamentablemente está descarriada. Porque ser cristiano, ser hijo de Dios, no se trata de visitar una iglesia. Y eso yo lo he dicho en muchas ocasiones. Ser cristiano se trata de tener una relación personal con el Señor. Y no todo el que viene a la iglesia tiene una relación personal con el Señor. Hay gente que puede estar viniendo por años a la iglesia y nunca conocen al Señor. Su vida nunca fue transformada, su vida nunca fue cambiada. Aunque venían a la iglesia, no eran parte de Redil. Aunque venían a la iglesia, habían estado perdidos o han estado perdidos porque no han permitido que el buen pastor cambie sus vidas. Así que el perdido no es solamente el que está afuera, que nunca ha conocido al Señor, que está allá afuera, que está haciendo todo lo que le he mencionado. Muchas veces hay perdidos dentro de la iglesia y eso es aún más lamentable. Si su corazón se ha enfriado, entonces su propia presencia puede entristecer al Espíritu Santo. Si usted está amargado y usted es de esas personas que piensa que está por encima del resto, entonces usted está en un estado que impide que el Espíritu Santo obre en usted y a través de usted.
Cuando entristecemos al Espíritu, normalmente no sentimos nada. Él es el que sufre. El arrepentimiento empieza cuando nosotros empezamos a sentir lo que Dios está sintiendo y entonces lo lamentamos completamente y verdaderamente. La semana pasada yo les decía que el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es solamente decir lo siento porque nos atraparon. El arrepentimiento es cuando nosotros tenemos un cambio de vida, cuando nosotros le damos la espalda al pecado y comenzamos a mirar a Dios. Literalmente la palabra en el idioma original quiere decir dar la vuelta, dar un giro. Cuando conocemos al Señor, nuestra vida da un giro. Antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida porque hemos conocido al Señor. En el momento en que nos descarriamos, la acción que emprendemos parece ser la correcta y la justificamos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted conoce a alguien que está lejos del Señor y está por ahí por la calle perdido o perdida, usted sabe que la persona tiende a justificarse. No, yo no estoy perdido, yo no estoy perdida, yo no estoy haciendo nada malo, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Y generalmente cuando la persona usa esas excusas es porque le está haciendo daño a todo el mundo y se está haciendo daño a la persona misma, pero no tiene la capacidad de aceptar que sí le está haciendo daño a la gente y sí se está haciendo daño a ellos mismos con el tipo de vida que están llevando. No hay dolor, ni nos damos cuenta de la aflicción. Arrepentimiento es cuando al fin uno siente lo que el Señor está sintiendo y estamos de acuerdo con Él. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros sentimos lo que Dios siente por nosotros. Y ahí es que nuestra vida verdaderamente da un giro. El perdido no es solo aquel que está atado a la bebida, a la droga, al sexo, sino que también es esa persona que no ha puesto su fe personal en Jesús como su Salvador. La fe implica una relación personal con Jesús. Nos corresponde a nosotros ser portadores del Evangelio de Cristo a las ovejas perdidas dentro de nuestro círculo de influencia. Cuando eso sucede, hay gozo en el cielo y habrá gozo también en la vida de la oveja que estuvo perdida, pero que ahora ha sido encontrada. Fíjese, algo lindo de ese texto que vemos ahí es que nos dice que cuando un perdido se salva, cuando una oveja que estaba perdida es rescatada, hay fiesta en el cielo. Usted se puede imaginar eso. Mire si nosotros somos valiosos para el Señor. Que usted quizás no lo pudo ver, que quizás a lo mejor usted ni lo sabía, pero nos dice que cuando nosotros fuimos rescatados hubo fiesta en el cielo. Porque el Padre y el Hijo están allá arriba celebrando que había un hijo, una hija que estaba perdida, mas ahora ha sido rescatado, ha sido rescatada. Y los ángeles pueden celebrar junto con el Padre allá cuando el Padre le dice a los ángeles de que uno de sus ovejas perdidas ya no está perdida, sino que ha regresado al redil. ¿Saben? En la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy en día, usted se va a dar cuenta que hay mucha gente que lamentablemente está perdida. Mucha gente que hasta habla de Dios, pero sus vidas están alejadas del Señor. Cada día nosotros podemos ver más señales de que se acercan los últimos tiempos, de que la venida del Señor está cerca, de que su regreso está a las puertas, porque con todas las leyes que se aprueban ¿verdad? Que se están aprobando a favor de ciertas cosas, con otras que se están aprobando o que se están denegando, ¿verdad? Que serían a favor de la iglesia. El ambiente se está preparando para que el Señor regrese a buscar a su pueblo. Así que nosotros como iglesia tenemos que estar bien pendientes, porque en cualquier momento nosotros podemos levantarnos, porque el Señor viene a buscar a su pueblo. Por eso es que es importante que nosotros aprovechemos el tiempo y nosotros demos testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque mucha gente no va a conocer al Señor porque nosotros le prediquemos un mensaje desde un altar. Mucha gente va a conocer al Señor porque nosotros fuimos enviados por el buen pastor a llevar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio a todo aquel que está perdido. Y cuando ellos escuchen lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando ellos vean lo que Dios ha hecho en nosotros, vean el testimonio de cómo nosotros vivimos, de cómo nosotros nos comportamos, de cómo nuestra vida ha sido transformada, esas ovejas que estuvieron perdidas posiblemente van a poder ser rescatadas por el buen pastor. Así que es tarea de todos nosotros, ¿verdad?, de salir a buscar esas ovejas que estaban perdidas.